Seguimos en Al Carajo, tomamos un hecho histórico que está en calendario: abolición de la esclavitud en Brasil. Un recordatorio que tiene que ver y dispara también a la lucha por la liberación en América Latina, seres humanos esclavizados traídos de África o los propios pueblos originarios preexistentes a la llegada de los europeos en nuestro continente. Juan Francisco Martínez Pería y la historia en este programa. Los saludamos. Compañero, ¿qué tal? Hola Pablo, una gran alegría estar nuevamente en el programa. Un saludo muy grande para toda la audiencia. Qué tema fundamental, porque alguien dijo por ahí que la esclavitud en realidad no se abolió, sino se redujo a 8 horas más extras. Sí, eso es algo que bien se podría decir. Pero bueno, obviamente hay una diferencia, ¿no?, con lo que fue la esclavitud en América, en el Caribe, en toda América y el Caribe, que es una historia sumamente trágica, que es muy importante que la recordemos. Decías vos que, bueno, tomando un poco un acontecimiento histórico que ocurrió el 13 de mayo de 1888, que fue la abolición de la esclavitud en Brasil, queríamos hablar un poco, recordar lo que fue la esclavitud y el proceso de abolición en toda la región, ¿no? De manera obviamente introductoria y superficial, así a vuelo de pájaro, pero meternos en un tema que muchas veces en algunos países de nuestra región no tenemos suficientemente presente, ¿no? Y que tiene todavía muchas consecuencias en el presente, por supuesto, porque si Bolsonaro ganó en Brasil las elecciones y si hay un discurso racista y de supremacía blanca en Brasil, tiene mucho que ver con esa historia, ¿no? Y las continuidades y los legados de esa historia. No es que Bolsonaro nace un repollo, sino que no casualmente Brasil fue el último país en abolir la esclavitud, ¿no?, de América, así que eso nos dice un montón. Sí, totalmente. Bueno, y fuera de nuestra región, en los Estados Unidos, el tema racial también sigue muy fuerte, ¿no? Las matanzas, la represión y todo lo que le sucede a los afroamericanos bajo el accionar de la policía y también de una parte de la sociedad sigue siendo muy fuerte. Por supuesto, nosotros tenemos que recordar que nuestra región entera, desde el norte hasta el sur, está construida en base a un genocidio o varios genocidios hacia los pueblos originarios, en base a la esclavitud, en base al trabajo forzado y en base a la discriminación racial. Esto es algo central, es constitutivo de nuestra historia, y hay otra cosa muy importante, que nuestra historia, o sea, la historia de la región, está íntimamente vinculada con la historia de África, digamos, no están separadas estas historias, sino que están íntimamente vinculadas. Hubo muchos siglos de esclavitud, pensemos desde el siglo XV, XVI hasta el siglo XIX, la esclavitud tuvo una historia muy larga. Y otra cosa muy importante, la esclavitud estuvo íntimamente vinculada con el desarrollo capitalista y la emergencia de las potencias europeas como potencias imperiales y grandes potencias, ¿no? La riqueza de esos países tiene mucho que ver con la conquista de América y con el tráfico de esclavizados. Estamos hablando de muchos siglos y estamos hablando de más o menos 20 millones de personas. Se discute, las cifras rondan entre las 15, 20 millones de personas que fueron traídas forzadamente desde África, con un porcentaje importante también de africanos y africanas que fueron asesinadas y que murieron en el proceso del viaje, digamos, del tráfico transatlántico, y grandes potencias que estuvieron involucradas. Primero Portugal, después Holanda, que fue la campeona también de la esclavitud, por supuesto Inglaterra, que fue la gran campeona del tráfico esclavista en el siglo XVIII, pero también estuvo metida Francia, también estuvo metida España, ¿no? Incluso estuvieron metidos los dinamarqueses, los suecos, estuvieron metidos en el tráfico esclavista, ¿no? Y en un sistema esclavista que era un sistema deshumanizante, un sistema cosificante, tremendamente brutal, absolutamente brutal, crímenes de lesa humanidad terribles, ¿no? Y que, como decíamos antes, marcan absolutamente nuestra historia. Y que fueron, sin embargo, constantemente disputados, que es algo también muy importante, que los africanos y los afrodescendientes lucharon constantemente con la esclavitud en nuestra región, lucharon de diferentes maneras, lucharon individualmente, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, haciendo trabajo a desgano, trabajando lo menos posible, intentando destruir las herramientas de los amos. Por ejemplo, las mujeres abortaban como forma de resistencia, o incluso los suicidios, pero también hubo grandes formas de resistencia, ¿no? Hubo rebeliones, hubo conspiraciones y hubo lo que se conoce como las comunidades cimarronas, que en Brasil se conoce como quilombos. De ahí viene en castellano el término quilombo, que en castellano se los llamaba a esas comunidades cimarronas como palenques, ¿no? Hay un palenque muy importante en Colombia, que es el Palenque San Basilio, que todavía existe, y en Brasil hubo un quilombo muy importante en el siglo XVII, que fue el quilombo de Palmares.
¿no? Cuyo líder fue Zumbí, un quilombo que duró casi un siglo, que aglutinó a miles de africanos esclavizados fugados, ¿no? Que construyeron una comunidad libre sin esclavitud y sin racismo, que sin embargo finalmente fue destruida. Pero hubo infinidad de luchas de norte a sur, de norte a sur. La esclavitud no fue algo pacífico, al contrario, fue algo constantemente puesto en disputa, absolutamente puesto en disputa. Y hubo una rebelión de la cual nosotros ya hablamos, o sea, hoy no vamos a hablar en detalle, pero que fue la Revolución de Haití, que fue la primera y única revolución de esclavizados y esclavizadas que triunfó en la historia de la humanidad, ¿no? Que fue hecha por los propios esclavizados que se rebelaron y que triunfaron, que derrotaron a 3 imperios, a España, a Inglaterra y finalmente a Francia, y declararon la independencia en 1804. Sin embargo, ahí la esclavitud no terminó, digamos, en el resto de América, ¿no? La esclavitud continuó, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el resto de la región, digamos, de norte a sur? Bueno, hay una abolición del tráfico temprana. Hay 2 países que declaran abolido el tráfico de esclavos. Una es Estados Unidos, que vos comentabas, Pablo, antes, en 1807, y otra es la abolición que hace Inglaterra también en 1807. Algo que es muy importante es que Estados Unidos declara su independencia en 1776, pero esa independencia es una independencia de blancos, ¿no? Independencia de blancos y para blancos. Hay un autor norteamericano que se llama Gerald Horne, que habla de la contrarrevolución norteamericana, ¿no? Porque en definitiva fue una revolución hecha en contra de los sectores populares. La esclavitud no solamente no desapareció en Estados Unidos, incluso habiendo abolido el tráfico en 1807, la esclavitud aumentó. Y no solamente aumentó, sino que no solamente aumentó la cantidad de esclavizados y esclavizadas, sino que también los crímenes que vos comentabas contra las comunidades originarias continuaron. No solamente continuaron, sino que aumentaron, porque Estados Unidos se expandió. Entonces hay una cosa muy importante, es que hay una gran pregunta, es ¿por qué se abolió la esclavitud? Y hay básicamente 2 grandes respuestas. Una, que es la respuesta como oficial de Inglaterra. Inglaterra pasaron de ser los campeones del tráfico de esclavizados a los campeones de la abolición del tráfico esclavista, ¿no? Y el discurso es fundamentalmente un discurso moral. Bueno, un renacimiento moral, nos dimos cuenta que estaba mal, e Inglaterra se redimió aboliendo la esclavitud. Generalmente, ¿cómo recordamos el siglo XVIII? Recordamos el siglo XVIII como el siglo de las luces, ¿no? El siglo de la ilustración, el siglo del progreso. Bueno, ¿vos sabés qué pasó en ese siglo, Pablo? Es el siglo donde más esclavizados se traficaron en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el supuesto siglo de las luces, si nosotros lo vemos del lado que nos corresponde verlo, que es del lado de los oprimidos y los dominados, tiene muy poco de siglo de las luces, muy poco de siglo de las luces. E Inglaterra tuvo muchísimo que ver porque fue la principal exportadora de esclavizados en esa época, ¿no? Y entonces hay un discurso que es el discurso moral, ¿no? Inglaterra y algunas figuras blancas se dieron cuenta que la esclavitud estaba mal. Bueno, esa es una lectura. Hay otra lectura que la promueve inicialmente un autor muy importante que se llamó Eric Williams, quien seguramente hablaremos en otro momento, que fue un intelectual y un político de Trinidad y Tobago, que escribió un libro fantástico. Vos siempre preguntás por libros, Pablo, ya les recomiendo uno que es Capitalismo y Esclavitud, donde él muestra en ese libro cómo el capitalismo hunde sus raíces en la esclavitud, ¿no? Cómo la revolución industrial y el capitalismo hunde sus raíces en la esclavitud. Y ahí lo que él dice es que en un momento la esclavitud se hizo ineficaz. Ya no tenía sentido tener esclavos y por ende ahí es cuando comienza, digamos, por motivos fundamentalmente económicos, desde una perspectiva más cercana al marxismo, ahí ya no tuvo sentido tener más esclavos, entonces Inglaterra empieza a promover la abolición del tráfico. Sin embargo, esta interpretación es interesante, pero hay una tercera interpretación que, sin dejar de poner esto sobre la mesa, lo que plantea es que no solamente fue motivos económicos, sino fue sobre todo la agencia de los propios esclavizados, ¿no? O sea, quiero decir, si ustedes se fijan, hay una distancia entre la abolición del tráfico y la abolición de la esclavitud en sí misma. Inglaterra declara abolido el tráfico en 1807, pero la esclavitud se abolió en 1833-1834. En el medio hay unos años, ¿no? Considerables. Otra cosa muy importante es que en las independencias nuestras de Hispanoamérica, o la de independencia de Brasil, no se abolió la esclavitud, se abolió el tráfico, se hizo libertad de vientres, se sumaron esclavizados a los ejércitos, pero la esclavitud en general no se declaró abolida hasta la década del 50. Y en el caso de Brasil, ni hablar, digamos, la esclavitud continuó, digamos, hasta en 1871 se estableció la libertad de vientre y en 1888 el fin de la esclavitud. En Cuba también, en 1886, o sea, que un periodo muy largo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí en el medio? Lo que hay en el medio son muchas cosas, pero entre otras cosas hay una gran militancia de los esclavizados, ¿no? Una gran lucha. Hubo toda una serie de conspiraciones, de rebeliones muy importantes, particularmente en el caso del Caribe británico,
hubo una gran rebelión, la Navidad de 1831, liderada por un revolucionario que se llamó Samuel Sharp, ¿no? Una rebelión masiva de miles de esclavizados, donde ahí generó muchísimo miedo y finalmente Inglaterra ahí abolió la esclavitud. Pero si no hubiera pasado eso, probablemente seguía, ¿no? En Brasil pasó algo parecido. En Brasil también, bueno, el sistema ya era medio ineficaz, etcétera, etcétera, pero todos los últimos años es una época de gran militancia de los sectores afrobrasileros. Hay figuras intelectuales como Luis Gama, que luchaban en contra de la esclavitud, y también hay todo un movimiento de esclavizados que se fugan, que se rebelan. Entonces, no fue una graciosa concesión de los blancos, sino que fue algo disputado. Y lo mismo ocurre con la Guerra Civil de Estados Unidos, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, la Guerra Civil de Estados Unidos fue para liberar los esclavos. No, mentira. Abraham Lincoln, además, era muy racista, y hay muchos autores que plantean claramente que eso fue algo que los propios esclavizados afro-norteamericanos pusieron sobre la mesa y lucharon, y por ende ellos ven ese proceso como en gran medida una propia revolución de los negros para emanciparse. Nos quedamos entonces, creo yo, con esa tercera lectura, ¿no? Con que la abolición de la esclavitud parte de los propios pueblos. Igual yo vuelvo a mi teoría, la del dicho popular, de la reducción de la esclavitud a las 8 horas de reglamento laboral. Y bueno, antes de que lleguen en los distintos países las luchas obreras y sindicales que consiguieron derechos para los trabajadores, el sistema laboral no fue muy distante de esa esclavitud, ¿no? En cuanto al beneficio para el capital. Bueno, hay muchos sectores que avanzan y quieren avanzar para retrotraer de vuelta a esa situación próxima a la esclavitud. Sin duda, digamos, algo que es muy importante es que el capitalismo, bajo la libre concurrencia del trabajador y el empresario, esconde obviamente una evidente explotación, pero además hay algo que es muy importante, que es que inmediatamente después de la abolición de la esclavitud, en muchos lugares, primero principal que en muchos de los imperios lo que se hizo fue indemnizar. Como en el Imperio Británico se indemnizó, o en partes de América Latina se indemnizó a los dueños de esclavos, porque en definitiva eran propiedad privada, ¿no? Pero además, las lógicas laborales que continuaron, no solamente no había derechos laborales, no solamente no había límites en las horas, sino que en muchos casos lo que hubo fueron trabajos forzados y se trajeron inmigrantes, sobre todo del mundo de la India, de China, ¿no? En el Caribe esto fue muy común, se trajeron inmigrantes que trabajaban en condiciones de trabajo directamente forzado, digamos, ¿no? Que era una semi-esclavitud muy claramente instituida. Así que eso que vos planteás, Pablo, sin duda que es así. Claro, bueno, siglo XXI, vayamos al campo paraguayo, al campo argentino, al campo brasileño, y estamos en el siglo XVIII. Además, este paseo histórico que nos haces de la abolición de la esclavitud nos permite también visibilizar algo bastante oculto, que es la América Negra, ¿no? Y esa relación con África que tiene que ver con esa población traída para servir a los invasores y a los colonizadores, y que después se emancipa y hace revoluciones e independencias dentro de las revoluciones nacionales de nuestros países, y siguen en esa pelea, ¿no? Enfrentando y tratando de desandar todo ese racismo que quedó implantado. Lo podemos ir retomando, focalizando en países. Es interesante Haití, del cual ya hablamos y lo vamos a retomar. No sé, Jamaica también y las islas del Caribe, con ese sueño de la vuelta a un África negra y soberana que tienen los hijos de esos esclavos del siglo XVIII. Lo iremos recorriendo en el mapa. ¿Ya nombraste algún libro? No sé, ¿tenés algún título más que podamos recomendar? Bueno, el gran libro que les recomendaba era Capitalismo y Esclavitud, es una gran obra de Eric Williams. Hay un libro más reciente de un autor que se llama Aline Hell, que es Nunca más esclavos, los esclavos que se liberaron a sí mismos. Es un gran libro. Después hay un libro de Richard Hart, un autor de Jamaica que vos comentabas, que se llama Esclavos que abolieron la esclavitud. Un libro muy bueno que fue editado por Casa de las Américas, que justamente lo que él plantea es el peso de los cimarrones, ¿no? Y el peso de esa rebelión en Jamaica que yo comentaba, de Samuel Sharp, que fue tan importante en esa rebelión. Hay muchos libros. Luis Gama, que les comentaba antes, es un intelectual afro-brasilero sumamente importante en el siglo XIX. Y hay infinidad de autores y autoras afro-latinoamericanas y afrocaribeñas que fueron muy, muy importantes en la crítica a la esclavitud, en el racismo. Pensemos, por ejemplo, en Frantz Fanon, de quien vamos a hablar en algún momento, que hace un análisis sumamente potente de la relación entre amo y esclavo y la relación racista en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas. Así que hay una gran biblioteca para seguir metiéndonos y investigando. Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, historiador. Bueno, en esta oportunidad haciendo de este segmento del programa, que es latinoamericano,
Al Carajo se convirtió en un programa latinoamericano y africano. Somos parte de una misma historia, ¿no? Ya agarramos el planiferio, el mapa, y son dos piezas que encajan geográficamente a la perfección y también en la historia. Juan, gracias como siempre y nos encontramos en la próxima emisión. Muchas gracias, un gran abrazo, Pablo. Al Carajo. Una crónica de la región.